Imagínate por un momento que entramos en una máquina del tiempo y viajamos a la Inglaterra de hace 4 siglos para descubrir que el escritor más famoso de todos los tiempos, el gran William Shakespeare, es en realidad el mayor truco de magia de la historia. Para entender este misterio, primero tenemos que mirar de cerca al hombre que todos creemos conocer, William Shakespeare, el actor de Stratford. La verdad es que cuando analizas su vida real, nada encaja. Hablamos de un hombre que creció en un entorno donde sus padres eran analfabetos y que vivió en un pueblo sin bibliotecas ni escuelas de alto nivel. Lo más curioso es que el supuesto genio que inventó miles de palabras nuevas no se preocupó de su propia hija Judith para que aprendiera a leer, ya que a los 27 años ella seguía siendo analfabeta. Si miramos sus documentos legales, solo encontramos 6 firmas suyas que parecen más bien garabatos vacilantes, como si alguien le estuviera guiando la mano. Y el detalle que rompe todas las ilusiones es su testamento. Un hombre que citaba a los clásicos griegos y hablaba varios idiomas, no dejó ni un solo libro en su herencia, pero sí se tomó la molestia de legar una segunda mejor cama y un cuenco de plata. Aquí la historia se pone fascinante, porque si este actor era solo un hombre de paja, entonces ¿quién estaba detrás de la pluma? Pues todas las miradas apuntan a Sir Francis Bacon, un hombre que era prácticamente un superhéroe intelectual de su tiempo. Bacon era abogado, filósofo, políglota y un viajero incansable que conocía de primera mano esos escenarios europeos que el actor de Stratford jamás pisó. ¿Por qué alguien como él elegiría a un actor ignorante como fachada? Bueno, pues la respuesta es brillante por su sencillez. Bacon necesitaba un escudo, ya que en aquella época escribir teatro era visto como algo vulgar que podía arruinar una carrera política, y Bacon, que estaba metido hasta el cuello en sociedades secretas como los Rosacruces y la masonería, necesitaba una máscara que nadie cuestionara. Entonces Shakespeare era el candidato ideal, precisamente porque nadie sospecharía que un hombre tan sencillo fuera el autor de obras cargadas de filosofía neoplatónica y rituales ocultos, así que era el escondite perfecto para un genio que quería cambiar el mundo sin ser descubierto. Pero Bacon no pudo resistirse a dejar migas de pan para que los futuros buscadores de la verdad lo encontraran. Si nos ponemos el traje de detective, empezamos a ver códigos por todas partes. El número 33, que era la firma secreta de Bacon, aparece de formas casi imposibles en las obras. En una sola página del drama histórico de Enrique IV, el nombre Francis se repite exactamente 33 veces o más, mediante frases que suenan totalmente forzadas, como un mensaje gritando en silencio. Incluso hay acrósticos escondidos. Si lees las letras iniciales de los versos en La Tempestad, aparece su apellido con una claridad que asusta. Hasta los errores de imprenta de la época, que muchos consideran simples fallos, parecen ser claves diseñadas para que los iniciados supieran qué páginas contenían los mensajes más importantes. Es como si el actor hubiera convertido sus libros en un gigantesco juego de escape intelectual. La ironía del asunto llega incluso a la imagen que todos tenemos de Shakespeare, pues el famoso grabado del primer folio es casi una burla visual, porque si nos fijamos con cuidado, el rostro parece una máscara con una costura en la mandíbula y la chaqueta tiene 2 mangas izquierdas. Es como si los editores nos estuvieran guiñando un ojo diciendo que ese hombre es solo un disfraz. Incluso el nombre artístico Shakespeare suena a seudónimo, Shakespeare, o el que agita la lanza, una referencia a la diosa Atenea y al poder del conocimiento para combatir la ignorancia.
Y para cerrar el círculo está el misterio de la muerte de Bacon, pues muchos creen que él no murió cuando dicen los libros de texto, sino que fingió su fallecimiento, tuvo una muerte filosófica, para desaparecer de la vida pública, dejando un ataúd lleno de piedras y huyendo al exilio para seguir guiando a sus sociedades secretas en las sombras. Al final, esta controversia no se trata solo de un nombre en la portada de un libro. El propósito de Bacon era mucho más profundo. Él sabía que vivía en una época de persecución religiosa donde la sabiduría antigua podía ser quemada en la hoguera. Por eso decidió empaquetar todo el conocimiento prohibido, la cábala, el platonismo y la ciencia mística dentro de sus obras de teatro populares. Sabía que las historias de amor y guerra sobrevivirían al tiempo, convirtiéndose en una cápsula que viajaría por los siglos, esperando a que una generación futura fuera capaz de descifrar el verdadero tesoro que esconden todas sus palabras. Vamos a ahondar en las pruebas casi irrefutables con las que los investigadores están tan seguros de los mensajes ocultos. Los siguientes ejemplos que aparecen en los libros originales de hace 400 años son reales. Los acrósticos son mensajes que se forman leyendo la primera letra de cada línea. La Tempestad es la primera obra del famoso Primer Folio de 1623 y es donde muchos creen que está la llave del misterio, porque a lo largo de los folios y de los cuartos de Shakespeare aparecen montones de signaturas acrósticas. La forma más sencilla del acróstico se da cuando se oculta un nombre, en este caso el de Bacon, en las primeras letras de las líneas. En La Tempestad, acto 1, escena 2, aparece un ejemplo sorprendente del acróstico baconiano. Las primeras letras de la primera y segunda línea, junto con las 3 primeras letras de la tercera, forman la palabra Bacon. En los escritos atribuidos a Bacon aparecen a menudo acrósticos similares, y a esto añadimos que el tenor de las obras dramáticas shakespearianas están en armonía políticamente con los puntos de vista reconocidos de Sir Francis Bacon. Siguiendo con La Tempestad del Primer Folio de 1623 según Droeshout, ¿has visto alguna vez el famoso retrato de Shakespeare en los libros de texto? Ese donde tiene la frente muy alta y el cuello de encaje rígido. Pues prepárate, porque estamos a punto de descubrir la verdad. Lo primero que debes saber es que no existe ni un solo retrato auténtico de William Shakespeare hecho en vida. Todos esos cuadros que conocemos, el Chandos, el Jansen, el Ashburn, son tan diferentes entre sí que la conclusión es obvia. Los artistas no tenían ni idea de cómo era su cara, estaban inventando. Los seguidores de Bacon están convencidos de que ese no es un retrato, sino una caricatura irónica, una especie de máscara de Francis Bacon puesta sobre el papel. Si pones una imagen de Bacon al lado de este Shakespeare, verás que la estructura ósea es idéntica. La única diferencia son unas líneas de sombreado que intentan despistarnos. Pero fíjate bien en los detalles, porque aquí es donde se pone raro. La línea de la máscara, si la miramos con lupa, hay una línea muy extraña que va desde la oreja hasta la barbilla. Parece el borde de una mascarilla de teatro, como si pudieras meter el dedo y arrancarle la cara al actor para ver quién está debajo. La cabeza no parece estar conectada al cuerpo, parece que apoya sobre el cuello, casi como si estuviera puesta encima de un maniquí de sastre. Este es el detalle favorito, ya que el ilustrador cometió un error que ningún artista profesional haría. La mitad de la chaqueta está puesta hacia atrás,
Mientras que el brazo izquierdo está bien dibujado, el hombro derecho es en realidad la parte de atrás del hombro izquierdo. Es una prenda imposible, un mensaje visual que nos dice, aquí algo está al revés. Y como si los mensajes visuales no fueran suficientes, el autor dejó una firma matemática justo en la carátula. Para los Rosacruces, la sociedad secreta a la que pertenecía Bacon, los números eran letras y el siguiente número es pura magia numérica. Si tomamos el año de 1623, la publicación del folio, y añadimos las letras ON de London, obtenemos un código. En el alfabeto de la época sería de la siguiente manera. El 1 es la A, el 6 es la F, el 2 es la B y el 3 es la C. Si juntas esas letras A, F, B y C y les añades el ON de London, tienes A, F, B, con. Solo tienes que mover un poco las piezas y ahí lo tienes. Francis Bacon. Básicamente, lo que este texto nos dice es que hay una teoría muy curiosa que asegura que Sir Francis Bacon era el verdadero cerebro detrás de las obras de Shakespeare. Según esta idea, las obras no solo comparten la visión política de Bacon, sino que incluso aprovechaba el teatro para burlarse de sus enemigos en la vida real. Lo más sorprendente es que tanto los libros de Bacon como las obras de Shakespeare suenan igual, usan las mismas palabras y, lo que es más sospechoso aún, cometen los mismos errores. Por ejemplo, ambos se equivocaron de la misma forma al citar una frase de Aristóteles. Es como si hubieran dejado la misma huella digital en el papel. Parece que en su momento casi nadie se dio cuenta del secreto que escondía Sir Francis Bacon. Sin embargo, si buscamos en libros antiguos del siglo XVII, podemos encontrar varias pistas escondidas sobre quién escribió realmente las obras de Shakespeare. Una de las más famosas está en un libro de 1609, curiosamente en la página 33, que dicen que era el número secreto de Bacon, donde aparece una frase muy directa que se burla de alguien que, después de actuar en el escenario con ropa elegante prestada, decide quedársela y presumir como si fuera suya. Es casi como si estuvieran señalando a Shakespeare por llevarse el crédito de algo que no era suyo. Aunque el cristianismo acabó con los templos y la organización de los antiguos paganos, no pudo borrar sus conocimientos sobre lo sobrenatural. Esos misterios de Grecia y Egipto siguieron vivos en secreto durante siglos y con el tiempo se disfrazaron con símbolos cristianos para que la Iglesia los aceptara. Se dice que Sir Francis Bacon fue uno de los elegidos para proteger y pasar toda esa sabiduría oculta de los antiguos sacerdotes. Para lograrlo, fundó la Hermandad de los Rosacruces, o se unió a ellos y se volvió un líder muy importante para asegurarse de que esos secretos no se perdieran con el tiempo. Por alguna razón que solo los iniciados entienden, siempre ha habido un esfuerzo enorme por evitar que se descubra la verdad sobre Bacon. Parece que hay un poder invisible que desde que Bacon murió hasta hoy no deja de poner trabas a los investigadores. De hecho, quienes intentan resolver el misterio todavía sienten que alguien les está pisando los talones. Históricamente, el mundo no ha sido nada amable con quienes conocen los secretos de la naturaleza e incluso han tratado de borrar del mapa a los guardianes de esta sabiduría. Por ejemplo, Bacon perdió toda su fama política y a Sir Walter Raleigh le fue de lo peor, solo porque sabían cosas que se consideraban peligrosas. Para colmo, han hecho de todo para que no resolvamos el enigma, desde falsificar la letra de Shakespeare y engañar a la gente con retratos falsos, hasta inventar biografías y destruir documentos o inscripciones secretas. Según cuentan los antiguos registros, los líderes de los Rosacruces pasaban por algo llamado muerte filosófica.
Básicamente, cuando un iniciado estaba listo para dedicarse de lleno a la orden, fingían su muerte de una forma misteriosa. Cambiaban su identidad y se mudaban lejos, mientras que en su tumba solo enterraban piedras o algún cuerpo desconocido. Se dice que esto fue exactamente lo que pasó con Sir Francis Bacon, quien, como todo buen guardián de secretos, prefirió renunciar a la fama y dejar que otros se llevaran el crédito por sus escritos. Los textos ocultos de Bacon son de las pruebas más fuertes que tenemos sobre estos misterios filosóficos. Aunque hoy nos cueste entenderlo, él era un genio que se atrevió a navegar por aguas desconocidas del conocimiento, soñando con una civilización ideal en su libro La Nueva Atlántida. Muchos se preguntarían si no fue una especie de Prometeo moderno, que por amor a la humanidad nos trajo la luz del conocimiento disfrazada entre las páginas de sus libros. De hecho, en la portada de la primera edición de La Nueva Atlántida hay un dibujo muy simbólico, el tiempo sacando a una mujer de la oscuridad de una cueva, con una frase en latín que dice: con el tiempo la verdad secreta será revelada. Todo eso parece haber sido planeado cuidadosamente para darnos pistas, e incluso algunos fueron alterados a propósito para proteger este gran secreto. Entonces, ¿quién fue realmente el hombre que agitó la lanza? ¿Fue el actor de Stratford que apenas sabía firmar o el genio oculto que soñaba con una nueva Atlántida? Al final, la teoría baconiana nos invita a ver la literatura no solo como entretenimiento, sino como un mapa del tesoro lleno de mensajes cifrados. Si Bacon fue ese segundo Prometeo que bajó el fuego del conocimiento a través de sus versos, lo hizo confiando en que tarde o temprano alguien tendría la curiosidad suficiente para mirar detrás de la máscara. Quizás Shakespeare no fue una persona, sino el proyecto secreto más ambicioso de la historia, una cápsula del tiempo diseñada para proteger la sabiduría antigua en una época de sombras. Como decía la portada de su libro, con el tiempo la verdad secreta será revelada. Tal vez ese tiempo ya llegó y la verdadera sustancia literaria no estaba en quien firmaba la obra, sino en el mensaje que logró sobrevivir 4 siglos para llegar hoy hasta ti. Si te apasionan estos misterios que esconden las grandes obras, no olvides suscribirte y activar la campanita. Déjame en los comentarios, ¿crees que las pruebas de Bacon son definitivas o prefieres quedarte con la magia del bardo de Stratford? Soy Italia y esto fue La Sustancia Literaria. Nos vemos en la próxima página.